Sean todos bienvenidos a una nueva asamblea, a un nuevo culto en el que nos reunimos para alabar y exaltar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, con gratitud venir a Él, también para agradecerle, porque Él es Dios bueno, lleno de misericordia y bondad. Vamos a tener la lectura para dar inicio a nuestro servicio en este día en Isaías capítulo 53. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hemos leído la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga por medio de esta maravillosa palabra de Isaías 53 que nos describe. Allí en el Antiguo Testamento nos describe las buenas nuevas del Evangelio bajo la imagen perfecta del Hijo de Dios, que se hace pecador para que hoy nosotros podamos estar aquí reunidos como sus redimidos, alabando su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites tener otro día más, Señor, un día especial, el día, Señor, en que tu iglesia se reúne en cada lugar del planeta Tierra para alabarte y exaltarte, Señor. Hemos leído esta porción de tu palabra de Isaías que nos describe todo tu padecimiento en detalle por nosotros. Es maravilloso poder leer que la paz que hoy tenemos fue a costa de tu dolor y tu sufrimiento. Es maravilloso leer allí en Isaías esta porción del Evangelio dada en el Antiguo Testamento, que dice que como oveja fuiste tú al sacrificio perfecto para que hoy nosotros estuviésemos en comunión con el Padre, para que hoy no tengamos ninguna deuda con el Dios tres veces santo, porque ya tú pagaste por cada uno del pecado de aquellos que tú redimiste. Gracias, Señor.
porque por tus heridas y por tu sacrificio, hoy nuestro pecado ha sido perdonado. Alabamos tu nombre, Señor, en este momento por tu obra salvífica a favor de nosotros, Señor, y esta es la razón de ser por la cual tu iglesia se congrega, para decirte gracias por salvarnos, gracias por hacernos tus hijos, gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia. Gracias, amado Salvador, por recibir el castigo que yo merecía. Padre, y en este momento también quiero pedirte que bendigas esta asamblea, que este culto que celebramos hoy a ti en tu nombre, Señor, tú lo recibas como una ofrenda de nuestro corazón hacia ti, Señor, y que tú te puedas agradar de ella. Bendice a cada familia perteneciente a la congregación de Palabra de Vida, Señor. Trae paz a sus corazones si están en angustia. Trae bienestar para aquellos que estén enfermos, Señor. Y a cualquiera que escuche este servicio por medio de la internet, que tu palabra traiga salvación y vida eterna, hablando a sus corazones, iluminando sus vidas, Señor, para que te conozcan a ti, Padre. Y ahora, Señor, permítenos que te podamos alabar por el hecho de que como Cordero te ofreciste a favor nuestro para salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Iglesia, vamos a alabar al Señor cantando este maravilloso himno. A Dios sea la gloria. Y damos a Dios la gloria por lo que acabamos de leer en Isaías, por lo que Él hizo por ti y por mí, al recibir todo el castigo por mi pecado. Y por medio del castigo de nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros podemos decir y cantar: a Él sea la gloria, porque ya estamos libres de condenación. Canta conmigo: a Dios sea la gloria. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con este hermoso himno. Maravillosa gracia vino Jesús a dar. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mi escudo.
siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia. Vamos a seguir alabando al Señor con este hermoso coro. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Y dilo en forma de oración al Señor, reconociéndole su santidad, su gloria, su honor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por esa gracia inmerecida que nos ha dado. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Amante Dios y Padre, teniendo aún en nuestra mente esta melodía de este cántico, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso porque moriste en la cruz y resucitaste, y tú nos has dado la vida, Señor, por medio de esta obra de gracia. Y en estos momentos, Señor, recordamos en nuestro corazón, Señor, la obra salvífica tuya en la cruz del Calvario. Damos gracias, Señor, porque en tu ministerio terrenal, un día, Señor, en esa hermosa celebración de la Pascua, tú tomaste el pan y dijiste: así como parto este pan, mi cuerpo será partido por vosotros. Hiciste una demostración gráfica de lo que iba a pasar contigo, Señor. Y tomaste también el vino y dijiste: este vino representa mi sangre derramada en la cruz del Calvario y tendrá poder y tiene poder para perdonar
todo pecado de todo aquel que se arrepienta y reconozca tu sacrificio. Gracias, Señor, porque nos llamaste un día a salvación, abriste nuestros ojos a la fe y nosotros pudimos reconocer en tu sacrificio perfecto el perdón de nuestros pecados. Gracias por hacernos tus hijos, Señor, y permitirnos recordar esto en este momento. En la cruz moriste y resucitaste, por eso eres digno, eres santo, y tu iglesia te alaba, Señor. Ahora, Señor, te doy gracias por las ofrendas que has enviado para el sostenimiento de tu iglesia. Bendice, Señor, a aquellos que han dado con generosidad y alegría. Provee para las necesidades de cada familia de esta iglesia, Señor. Ahora, Padre, al entrar a tu palabra, háblanos, Señor, por medio de ella. Permíteme comunicar la verdad de tu palabra con integridad, con fidelidad, Señor. Que yo pueda comunicar, Señor, el mensaje tuyo, no mis pensamientos. Y que esta palabra que vamos a estudiar ahora, Señor, traiga a nuestro corazón ánimo, fortaleza. Traiga humildad a nuestro corazón. Que nuestro orgullo sea quitado para que podamos tener un corazón humilde delante de ti. Para aquellos que no te conozcan, Señor, permite que esta palabra sea este mensaje de poder y de salvación para aquellos que aún caminan sin salvación, sin el perdón de sus pecados. Señor, que esta palabra traiga salvación y vida eterna para aquellos que la escuchen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, que me acompañen al libro de Hechos y vamos al capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El relato de la conversión de Saulo de Tarsos es sin lugar a dudas el más interesante caso de conversión que se describe en el Nuevo Testamento, no solo por lo extraordinario del evento en sí mismo, sino también por la gran información que la Escritura nos da sobre este episodio. 3 veces se encuentra en el libro de los Hechos el relato de su conversión. El primero, el que acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 9. Y nuevamente lo encontramos en el capítulo 22 de este mismo libro de Hechos y en el capítulo 26. Siendo el apóstol Pablo una figura tan relevante en la iglesia primitiva, tanto por el número de iglesias que fundó y por las cartas que él escribió, este relato de su conversión nos muestra un eslabón necesario para entender qué fue lo que ocurrió en la vida de este hombre que en un tiempo perseguía a la iglesia y luego se dedica a establecerlas y a edificarlas. Y esto es lo que quiero que estudiemos en este tiempo. ¿Cómo fue que Pablo de Tarso, ese implacable enemigo y perseguidor de la iglesia, llegó a convertirse en el gran apóstol Pablo? Para responder a esta pregunta miraremos 2 cosas. Primero, la condición en la que Pablo se encontraba antes de su conversión. Y segundo, miraremos todas las circunstancias que rodearon su conversión cuando él se dirigía a Damasco. Entonces, primero miremos la condición de Pablo antes de su conversión. ¿Quién era Saulo de Tarsos antes de ser un cristiano? De acuerdo a la información que leemos en el Nuevo Testamento, la podemos resumir
en tres cosas. Primero, en lo que respecta a su preparación académica y a su preparación intelectual, seguramente Saulo de Tarso se encontraba entre los hombres más cultos de sus días, aunque él era judío realmente. Nació en Tarsos, la ciudad principal de Cilicia. Sus padres, como buenos judíos, le circuncidaron al octavo día y le colocaron dos nombres, uno hebreo, Saulo, y Pablo, que es un nombre griego, con el cual él podría desenvolverse en ambos mundos, con el nombre Pablo en el mundo judío y en el mundo gentil con el nombre Saulo. Es indudable que los rasgos distintivos de esta gran ciudad donde Pablo nació y creció ejerció una gran influencia en su vida, aunque solo vivió allí hasta la adolescencia. Pero vemos en sus cartas que los escritos de filósofos y poetas griegos le eran muy conocidos, ya que él citó varias veces y de memoria escritos de estos filósofos y poetas de instituciones académicas que en Tarso había. Y vemos allí la primera influencia que esto tuvo sobre la vida de Pablo, el tener el crecer en un lugar tan cosmopolita y tan intelectual, ya estaba formando su vida de acuerdo a los designios de Dios. Cuando él era ya un adolescente, sus padres lo enviaron a Jerusalén con el fin de que se hiciera un escriba o un doctor de la ley mosaica. Allí estudió bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos o maestros más famosos de la época, y podemos encontrar todo este relato en Hechos capítulo 22, en los primeros versículos. Así que por la providencia de Dios, Pablo recibió una enseñanza inusual. Ser judío no le impidió conocer lo mejor del pensamiento griego, pero al mismo tiempo el haber nacido en una ciudad griega no le impidió el conocer y entrenarse en lo mejor de la religión judía. Pablo se nutrió de lo mejor de los dos mundos. Bueno, en segundo lugar, en cuanto a los valores religiosos y morales, vemos que Pablo había abrazado con tal convicción la religión de sus padres. Y en ese sentido también aventajaba a muchos otros. En los días de Pablo, el judaísmo estaba dividido en dos grandes sectas, los seduceos y los fariseos. Los seduceos eran los liberales de la época. Ellos negaban verdades fundamentales del Antiguo Testamento y también su estilo de vida dejaba mucho que desear. Pero los fariseos, en cambio, no solo se apegaban al pie de la letra a lo que ellos entendían de las Escrituras, sino que también lo aplicaban literalmente en sus vidas cotidianas. Pablo era un fariseo. Podemos leer esta descripción que él mismo hace de él sobre su convicción en cuanto a ser fariseo en Hechos capítulo 26. Versículos 4 al 5, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conformé a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pero él no fue cualquier fariseo. Miren también cómo se describe en Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De por sí, los fariseos eran estrictos, pero Pablo está diciendo aquí, y él se afirma que, o él mismo afirma, que él era mucho más celoso en guardar las tradiciones de sus padres. Pablo conocía la letra de la ley
y se esforzaba por vivir conforme a la letra de la ley. Mientras que él hizo eso, su conciencia estaba tranquila, pensando que sus papeles estaban en regla delante de Dios. Y así como Pablo, muchos hoy día creen que no necesitan el Evangelio. Son personas que se apegan a sus deberes religiosos y descansan tranquilos en la decencia de su vida y en la moralidad en la que viven, pensando que eso es suficiente para obtener la salvación o ser justificados delante de Dios. Bueno, era tal la ceguera de Pablo y de los fariseos que en vez de ver en la ley su condenación y su pecado, más bien veían en ella motivos para gloriarse. Es por eso que cuando ya Pablo fue un cristiano redimido, escribió ahí nuevamente en Gálatas capítulo 3, en el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está diciendo aquí que el que se quiera salvar guardando la ley, Dios le exige nada más y nada menos que la perfección en cumplirla. Con un solo mandamiento que se viole, ya se está violando toda la ley. Bueno, en tercer lugar, con respecto a Cristo y al Evangelio, Pablo no solo fue un incrédulo, sino también un violento perseguidor de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos entender que fue este mismo hombre el que consintió que Esteban fuera lapidado? O que es de este mismo personaje del que nos habla Lucas en Hechos capítulo 4, en Hechos 8, del versículo 3, cuando dice que Pablo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí se describe a un hombre lleno de odio. Pablo era un perseguidor de la iglesia. En Hechos 7, del capítulo 50, del versículo 50 en adelante, vemos toda la descripción y la narrativa dolorosa de la muerte de Esteban. Pablo era un perseguidor de la iglesia. A pesar de toda su cultura, de toda su inteligencia, de toda su religiosidad, era un hombre lleno de odio, de violencia, de crueldad. Y aquí aprendemos algo, iglesia. No importa cuán inteligente sea un hombre y cuán preocupado esté por su moralidad o decencia o la religión que practique. La Biblia dice que el hombre no nacido de nuevo es un enemigo de Dios. Y al estar apartado de Dios, tiene un corazón malo, cruel. El incrédulo está dispuesto a abrazar cualquier filosofía que no le quite del pedestal que ha construido para sí mismo. Ese pedestal que el diablo le ha hecho formar, habiéndole dicho lo mismo que le dijo a Adán y Eva cuando allá les habló en el Edén, diciéndole, seréis como Dios. Todos quieren una religión que exalte al yo. Por eso desprecian el cristianismo, porque el Evangelio dice que todo hombre es pecador, que está condenado por su pecado y está totalmente imposibilitado de salvarse por sí mismo. Y ese es el problema. El mismo problema que Pablo diría de sí mismo, él tendría cuando leemos lo que nos habla de él mismo allí en Hechos capítulo 26. Acompáñenme a Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Yo ciertamente, dice, había creído mi deber hacer
muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Miren la crueldad de este hombre, que aplicaba tal castigo que obligaba a estos cristianos a blasfemar el nombre de Cristo. Y dice que los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En cierta forma, Pablo quería exterminar el cristianismo de la faz de la tierra. ¿Cuán lejos puede llegar un hombre en su ceguera espiritual? Pablo dice que él creía que estaba haciendo lo que le agradaba a Dios. Por eso Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y nos preguntamos nuevamente, pero ¿cómo es posible que una persona piense como Pablo? Que llegase a pensar que estaba sirviendo a Dios cuando en realidad estaba cometiendo un pecado atroz. El Señor Jesús responde incidentalmente a esta pregunta. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1 al 4, dice, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? El Señor venía hablándole a los discípulos de que ellos serían perseguidos, que serían odiados, igual que habían hecho con Él. Entonces les está diciendo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto. El mismo Señor nos dice la palabra. ¿Cuál es la razón por qué una persona puede llegar a ser tan cruel y dañar a otros? Dice el versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El Señor Jesús describe aquí a personas religiosas que se han inventado un Dios a su medida. Porque si conocieran al Dios de la Biblia, entenderían que nadie puede justificarse a sí mismo. Porque Él es un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, y nadie puede llenar la medida de su ley moral. El Señor Jesús aquí describe personas religiosas que bajo su religión hicieron mucho daño y mucho mal, y aún creían que estaban agradando a Dios. Y los religiosos creen que sí pueden salvarse por sí mismos, haciendo obras que ellos consideran que le agradan a Dios, y se llenan de orgullo en sus corazones. Se creen que son tan buenos y tan superiores a los demás que piensan que pueden salvarse por sus propias fuerzas. Por eso cuando son confrontados por el Evangelio y comprenden que el Evangelio enseña que toda nuestra justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios, entonces ocurre una de dos cosas. O se despojan de sus buenas obras, de su cultura religiosa, y abrazan por la fe la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, o se endurecen más contra el Evangelio y su oposición se vuelve realmente violenta. Y Saulo escogió la segunda. En vez de humillarse ante Dios y clamar por misericordia, trató fue de borrar al cristianismo de la faz de la tierra. Y es muy posible que cuando Pablo escuchó predicar a Esteban, esto le chocó mucho. Miren, acompáñenme a lo que se describe en el capítulo 6 de Hechos. De que Pablo no podía resistir o estando allí presente, todos los que estuvieron allí presentes cuando Esteban predicó, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Leamos el versículo 10 de Hechos capítulo 6. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba
Esteban. Dice el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se sobreentiende que Pablo estaba en ese grupo y él escuchó hablar a Esteban. Y dice este versículo que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Pero en vez de dejar su obstinación, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Se llenó de más odio, hasta el punto de incitar la muerte de Esteban. Sigue diciendo la narrativa allí de Hechos. El mensaje que estos cristianos predicaban era un atentado contra el pedestal en el que Pablo había colocado su orgullo religioso. Y ese es el problema del hombre incrédulo. El diablo ya le dijo, como le dijo a Eva nuevamente, seréis como Dios. Y este hombre incrédulo no quiere tener otro rival más. Igual que todos los incrédulos, escuchan el Evangelio, donde Dios dice que quiere tomar el control de su vida, pero ellos ya tienen a su propio Dios y no quieren otro Dios rival. Y por eso se inventan cualquier argumento para rebatir este mensaje del Evangelio que atenta contra su pedestal de orgullo. Volviendo a Pablo nuevamente, sabemos que su historia no terminó aquí. Leyendo el Nuevo Testamento, vemos a este hombre recorriendo mar y tierra para predicar a los inconversos el mismo mensaje que antes él perseguía. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que ahora Pablo predique ese mismo evangelio con un celo mayor que el que tenía cuando era un religioso? Bueno, esto nos lleva al segundo tema, las circunstancias que acompañaron la conversión de Pablo. No olviden que Pablo ya había escuchado el evangelio por la tremenda predicación de Esteban. Pueden leer esta predicación, está allí en el capítulo 8. Y recalcamos esto porque algunos aspectos de la conversión de Pablo fueron extraordinarios, pero esencialmente hablando, Dios obra de la misma manera en todos aquellos que Él ha llamado a salvación. Lo que Dios usó para transformar al perseguidor en el predicador son los mismos elementos que Él utiliza hoy para traer salvación, y lo hace también de la misma forma por medio de la predicación de su palabra, para salvar a los perdidos. Él sigue usando la predicación del evangelio. Volvamos nuevamente al capítulo 9 de Hechos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Pablo? Bueno, lo que nos dice estos primeros versículos de Hechos capítulo 9 es que Pablo tuvo una visión del Cristo glorificado. Leamos nuevamente, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tratemos de imaginar esta escena. ¿Ustedes han visto una persona que está tan airada que su respiración se torna brusca y acelerada? Bueno, eso es lo que Lucas está tratando de describirnos aquí. De que Pablo, movido por la convicción de creer que Jesús era un impostor, y noten que Lucas dice respirando aún amenazas. Esta palabra aún está conectada con este pasaje con el que Lucas dice allí en el capítulo 8, versículo 3, que Saulo, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres.
Ni siquiera tenía compasión por las mujeres. Dice, y los entregaba en la cárcel. Y ahora en el capítulo 9, en estos primeros versículos, dice, y Saulo, respirando aún amenazas. Lucas quiere resaltar aquí la perseverancia y la determinación de Pablo por exterminar el cristianismo, y no se guarda una sola característica del odio que emanaba de todo su ser. Pablo no podía concebir que el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento fuera aquel humilde hombre que murió en una cruz rodeado de toda la burla de la época y mostrando tanta debilidad. Y aún siendo acusado de ser un blasfemo por haberse atrevido a afirmar que él era Dios, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías enviado. Pero algo sucedió en el camino a Damasco que cambió radicalmente la perspectiva de este hombre. Repentinamente, el Cristo glorificado vino a su encuentro, rodeado de una gloria tan refulgente que más adelante el mismo apóstol Pablo la describiría como una luz más brillante que el sol. Y fue esa visión de Cristo glorificado lo que transformó a este perseguidor en un ardiente defensor de la fe. Este encuentro con el Cristo resucitado lo transformó a tal punto que llegó a dar su vida por el Evangelio en los días en que gobernaba Nerón. Esto es lo mismo que Dios hace en este tiempo con los inconversos. Abrir los ojos de ellos a través de la predicación de la palabra para que vean la gloria del Salvador. Eso es lo que Pablo dice en el pasaje de 2 de Corintios. Acompáñenme allí, capítulo 4. Y leamos del versículo 3 al 6. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, es el que resplandeció en nuestros corazones, está diciendo aquí Pablo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que tú estás escuchando, o tú que estás escuchando, esta prédica, y aún no eres un redimido, te quiero decir que no es necesario tener una experiencia como la de Pablo para venir a los pies de Cristo y reconocerle como Señor. Todos aquellos que hoy proclaman a Cristo como Señor y Salvador fueron iluminados a través de la predicación de la palabra de Dios para entender quién es Cristo realmente. Y por ese entendimiento fueron traídos de la incredulidad a la fe, fueron traídos de la muerte a la vida. Volvamos nuevamente a Hechos 9. El versículo 4 nos dice aquí también que Pablo no solo fue impactado por esa tremenda luz que cegó sus ojos, sino que nos dice aquí Lucas que también escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos aquí que Jesús no le da un intenso discurso y podemos estar seguros que en la mente de Pablo debió haber un cortocircuito. Según él, Jesús era un impostor, que se había hecho pasar por el Mesías, y que se hizo llamar Hijo de Dios, y que se hizo llamar Dios mismo. Y ese mismo Jesús había sido crucificado y había muerto y lo habían metido en una tumba.
¿Y cómo es que ahora le está hablando a Pablo? Pero no solo le está hablando, está mostrándole toda su gloria y su majestad. Y en medio de tanta confusión, o en medio de esa confusión de Pablo, una cosa estaba bien clara en él. Y es que esa luz tan refulgente no podía ser otra cosa que una manifestación visible de la Shekinah de Dios, o de su gloria, que es lo mismo. Y es por eso que Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Esta palabra curios no era una simple expresión de respeto. Los judíos usaban el término Adonai en hebreo, Curios en griego, Señor en español, para no tener que pronunciar el nombre de Dios y de esta forma evitar violar el tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Pablo supo quién le hablaba y eso lo tenía confundido. Me imagino que se preguntaba, ¿cómo es esto? Si hasta este momento yo creí que hacía lo correcto. Jesús le responde. Y la respuesta de Jesús, dice el versículo 6, que lo puso a temblar. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La visión de Cristo como el Dios de gloria le había despertado su conciencia al terrible pecado que él había cometido al perseguir a los cristianos. Seguro que Pablo creyó que ya para él no había ninguna esperanza. Pero qué grande es la misericordia y la compasión de nuestro bendito Señor y Salvador, que en ese momento el Señor aún está procurando el bien de Pablo cuando le dice, dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y esta es una expresión de la vida agrícola, donde se contempla a un buey que debería estar sirviendo a su amo, pero a cambio de eso está lanzando patadas para librarse del trabajo que su amo le ha puesto. Pero en vez de librarse, las patadas del buey chocan contra el aguijón, que era una punta de hierro, y termina haciéndose daño él mismo. Y Jesús le está diciendo aquí a Pablo con esta expresión que perseguirlo a él le hace es daño a él. Que lo que él está haciendo es una necedad. Jesús le está diciendo, tu dureza de corazón a mí no me afecta en nada. No me quita ni un centímetro de mi gloria, pero sí te está destruyendo a ti. Está mandando tu vida a la perdición total. Está haciendo tu vida 1000 pedazos. Jesús le está diciendo, eres tú el que se está haciendo daño. Hoy día Jesús hace lo mismo con el pecador. Le habla al corazón del pecador por medio de la predicación de la palabra para que dejen su rebeldía y se rindan a Él. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú que me escuchas, quiero decirte, la voz de Dios está en las Escrituras y se escucha por medio de la predicación. Tú no necesitas una experiencia como la de Pablo, porque ya tienes suficiente información. La Escritura te dice que estás en problemas con el Dios del cielo por haber violado su ley, pero que Dios en su bondad y amor envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y así pagar la deuda de todos aquellos que Él vino a salvar. Suficiente ya tienes al saber que Jesús es el Señor de gloria, que se levantó de los muertos al tercer día de morir, de haber sido metido en esa tumba,
y hoy te ofrece salvación plena si te arrepientes de tus pecados y los confiesas delante de Él para tu salvación. Hoy puede ser tu propio camino a Damasco. Si reaccionas a la palabra de Dios, como Pablo reaccionó aquel día, descrito aquí en el libro de Hechos, capítulo 9. Mira el cambio inmediato de Pablo. En el versículo 6, él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este relato comenzó con la descripción de su furia y de su odio, pero ahora lo vemos reconociendo el señorío de Cristo y lo vemos sometiéndose a la voluntad de Cristo cuando dice, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé cuántas veces has escuchado el Evangelio, ni cuántas veces que has estado expuesto a él tú lo has rechazado. No sé cuántas veces te has burlado de este Evangelio. Pero quiero decirte, mira lo que escribió Pablo tiempo después de su conversión. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Él dijo esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo te dice hoy a ti, en este texto que acabamos de leer, te está diciendo, mírame a mí. Yo era un violento perseguidor de la iglesia. Pero luego que conocí a Cristo, que fui llamado a misericordia y acogido a su misericordia y a su gracia, ahora lo di todo por Cristo. Tú que me estás escuchando ahora, te digo, no sigas dando goces contra el aguijón, porque el que se está haciendo daño eres tú. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti y venga a tu corazón y te salve. Dios te bendiga. Ya para terminar, nuevamente les invito a que cantemos este hermoso himno, a Dios sea la gloria. Dale la gloria al Señor, porque un día también tú como Pablo fuiste llamado a salvación. Igual que como Pablo, Dios abrió tus ojos para que pudieras ver la majestad y la gloria de Cristo. Cántale con gozo a Él ahora. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios
A Él sea la gloria. Iglesia, reciban un fuerte abrazo todos. Dios les bendiga. Estamos despedidos.